Bienvenido a este tutorial de Excel 2019, válido también para otras versiones anteriores. Cuando recién abrimos el programa tendremos esta interfaz. En la parte izquierda nos va a dar la oportunidad de abrir aquellos elementos recientemente que hemos abierto o trabajado. Luego en la parte derecha tendríamos una sucesión de plantillas, las cuales también podríamos buscarlo acá por categorías, pero generalmente trabajamos en elementos independientes totalmente en blanco, que no tengan ya datos, ni espacios, ni plantillas, absolutamente nada desarrollado. Siempre personalizamos absolutamente todo, pero por si acaso está disponible estas opciones. Entonces voy a hacer clic acá en libro en blanco y hago clic, y ahora esta sería la interfaz de trabajo del mismo. En la parte superior tendríamos las herramientas de acceso rápido, los cuales permiten hacer, como su nombre lo indica, acciones rápidas sin necesidad de ir a buscarlas. Por ejemplo, tendríamos guardar, hacer acá una operación atrás, acá una operación adelante. Si yo escribo algo, como por ejemplo agua, y acá digo beber, entonces si quiero, la última acción que había hecho fue antes de escribir esto. Entonces si hago una operación atrás, vemos que ya no se encuentra esa palabra. Una operación adelante, nuevamente rectifico la acción que había hecho. Claro que también existen otras, como abrir o crear un nuevo documento. Tendríamos muchas más aquí si vayamos a necesitar, como ortografía. Si no lo necesito, entonces simplemente hago clic en esto de la barra de herramientas de acceso rápido y quito esto de ortografía haciendo clic. Luego en la parte más inferior se encuentra el menú. Este menú se trabaja a través de pestañas, como estamos viendo acá, estos tabs, los cuales van a permitir el acceso a la información mucho más rápida sin necesidad de que esté escondida. Y la información de los menús nos va a mostrar a través de la cinta de opciones. Esta cinta de opciones se puede colapsar haciendo clic en la parte inferior derecha de la misma. Hago un clic, se ha colapsado, y cuando ahora quiero acceder a la misma, puedo hacer un clic en la parte, en cualquiera de estos, hago una acción y regreso al área de trabajo. Otra vez se va a esconder la cinta de opciones. Para que permanezca inmóvil, simplemente hago un clic en cualquiera de estas pestañas y nuevamente voy a la parte inferior derecha de la cinta de opciones, hago un clic y ahora ya estaría acá fijo. Nuevamente voy a regresar a la pestaña de inicio. Un elemento importante que tendríamos también acá sería esta barra de fórmulas. Similarmente acá, dentro de la barra de fórmulas, lo que constituye todo horizontalmente, tendríamos también por esta parte lo que corresponde al nombre del lugar donde nos encontramos, que generalmente estas celdas están en base, el nombre de acá, en base a las columnas y a las filas. Entonces las fórmulas que vayamos a utilizar o el contenido que se refleja acá se va a mostrar también en la barra de fórmulas, así que es importante esta barra. Puedo ahí colapsarlo para que sea el mismo nivel que lo demás. Y acá, al trabajar entonces en el área propiamente, entonces yo tengo una sucesión de celdas. Si pongo acá, por ejemplo, un clic sobre este nombre agua, en la barra de fórmulas me aparece, pero el nombre de esta celda sería B2, que sería el nombre de la columna y el nombre de la fila, la columna B y la fila, en este caso 2. Por lo tanto, esto sería B2. Claro que puedo poner mi propio nombre y lo puedo decir así, propio, y ahora ya tiene un nombre que yo lo he dado, que se llama propio. El siguiente se mantiene con la misma lógica, por ejemplo B3, acá estaría B3. Entonces las columnas acá están con nombres, estos encabezados están con nombres en orden alfabético A, B, C hasta la Z, y una vez llegado hasta la Z comienza nuevamente acá después de la Z A, B, A, C, A, D, y así sucesivamente todo el alfabeto hasta que concluya absolutamente todo. Tendríamos una gran cantidad de ellos. Y en cuanto a números, entonces también utilizamos números de manera ordenada, 1, 2, 3 y así sucesivamente de manera indefinida. Claro que tiene un límite según la capacidad del programa, la versión del software, la capacidad de nuestro procesador, de nuestra memoria RAM y muchos otros elementos, pero rara vez logramos llenar tantos datos que no pueda sostener Excel, ya que es un programa sumamente profesional.
puedo redimensionar cada vez que yo vaya a insertar datos, puedo acomodarlo las columnas y las filas a lo que yo vaya a necesitar. Por ejemplo, si pongo acá los días de la semana hasta el domingo y acá unos datos, voy a simplemente hacer unas operaciones para tener datos de relleno. Entonces, si yo quiero que perfectamente encaje acá el nombre y todos los datos, puedo hacer doble clic entre columna y columna justo al centro, doble clic, vemos cómo se adapta al nombre más largo. Si al final yo tuviese un nombre más largo, sería acá, por ejemplo, enamorados. Muy bien, como vemos es bastante largo. Si hago doble clic, vemos cómo se adapta a la palabra más larga que tenemos dentro de esa columna. Si elimino la palabra, ahora la más larga sería lunes. Hago doble clic. Similarmente acá, no solo con lo que sería la parte de las columnas, también con las filas. Entonces, si es muy alto, esto también vemos. Entonces, haciendo doble clic, se adapta perfectamente al alto del contenido que tenemos. Si uno de estos lo pondría mucho más grande, por ejemplo hasta ahí, vemos cómo se está adaptando. Si lo pongo acá, se va a adaptar al nombre o al dato que tengamos más alto. Hago doble clic, ahora se ha adaptado perfectamente. Voy a retornar a un valor similar a esto que sería 11 y lo voy a dejar ahí. Muy bien, aparte de ello, puedo cada una de estas columnas hacerlo de esta manera, y si no quiero que se adapte como lo estoy indicando, puedo elegir todos estos haciendo un clic sostenido, empezando acá en la cabecera de la columna, hago clic y lo recorro hasta ahí, y una vez que he recorrido todos estos, hago clic con el botón derecho y lo que yo puedo decir sería el ancho de columna, y acá decido cuánto va a ser. Entonces si lo pongo, por ejemplo 20, vamos a ver que tendría mucho espacio. Puedo reducirlo, clic con el botón derecho otra vez, ancho de columna, y podría decir 5. Entonces ahora es muy angosto. Entonces va a depender mucho de lo que quiera. También puedo decir acá, ahora 10, y lo voy a dejar de esta manera. Todos tienen la misma distancia. Si no hemos indicado que haciendo doble clic entre columna y columna o fila y fila, se va a adaptar a los nombres. Lo vamos a dejar ahora como está. También recordarle que lo mismo hubiésemos podido hacer con esto de las filas. Hago clic y lo recorro hasta donde yo quiero, clic con el botón derecho y puedo decir alto de fila, y vemos que también puedo poner un alto determinado a todos ellos. Le he puesto un alto muy angosto, muy poco espaciado. Puedo hacer clic con el botón derecho también y otra vez decir alto de fila, ponerle un 10. Ahora vemos que tiene un poco más de espacio y puedo así, sabiendo ya más o menos lo que quiero, poner un dato exacto, y vemos ahora que sería mucho más espaciado y mucho más cómodo. Incluso todos estos puedo elegirlo, clic con el botón derecho, acá alto de fila, y puedo ponerlo 20. Ahora todos tienen esa altura. Muy bien, lo voy a eliminar. Como eliminamos columnas y filas, simplemente hago clic sobre la columna que quiero, en este caso la fila que quiero eliminar. Sabemos que haciendo clic sostenido con el botón izquierdo del ratón podemos arrastrar varios, elegir a la vez. Todos los que están elegidos, hago clic con el botón derecho acá sobre las cabeceras de las filas y digo eliminar, y me lo ha eliminado. Lo mismo en la parte de las cabeceras de las columnas, así lo arrastro y hago clic con el botón derecho, ya sea aquí o en la parte de la cabecera, y digo eliminar. Me ha eliminado esas columnas. Ahora me he quedado solamente con estos datos. Como utilizamos muchos caracteres, muchos elementos, tablas dinámicas, fórmulas, y utilizamos gráficos, absolutamente todo, siempre vamos a necesitar tener varios documentos dentro de uno mismo. Por eso se llama en general un libro. Todo el documento se llama libro, y los libros tienen lógicamente hojas, y igualmente se maneja en Excel. Acá tendríamos hojas. Inmediatamente puedo crear una hoja haciendo clic en esta pequeña opción.
Ahora he creado la hoja número 2. Acá tengo la hoja número 1, acá la hoja 2 y así sucesivamente puedo ir creando muchos de ellos para no tener que trabajar exclusivamente en uno solo. Una vez que he creado e incluso acá puedo cambiar el nombre, hago clic con el botón derecho y mucho más abajo me aparece cambiar nombre. Voy a apretar cambiar nombre y ahora vemos que tendría hoja 1. Puedo escribir primero, luego también acá en el 2 hago doble clic también para cambiarlo. Puedo poner segundo y acá cualquier nombre que yo quiera. Hago doble clic y escribo tercero. Ya sé cuáles entonces serían acá mis hojas. E incluso puedo hacer clic con el botón derecho y me da la oportunidad de color de pestaña. No se está viendo porque está fuera de pantalla, pero incluso si lo muevo ahí, veamos ahora color de acá de pestaña, puedo ponerlo verde. Acá el tercero, clic con el botón derecho, color de pestaña, puedo ponerlo anaranjado. Y el primero, clic con el botón derecho, puedo ponerle un color azul. Entonces vemos ahora que cada una de estas pestañas también tienen su color respectivamente. Si hago clic con el botón derecho puedo eliminar esa hoja. Acá también el segundo puedo eliminar o puedo insertar una nueva y me dice de qué manera va a ser una hoja de cálculo normal y ahora tendría la 4. Puedo arrastrarlo y ubicarlo donde yo quiera. Lo voy a dejar de esa manera. Nuevamente voy a redimensionar para ponerlo como al principio. Hago clic con el botón derecho y voy a eliminarlo. Esto también de segundo voy a eliminarlo. Entonces se maneja en libros, que sería el documento propiamente de Excel. Dentro de libros manejamos hojas. No nos olvidemos ello. Es que muchas veces nos van a mandar, por ejemplo, esta tabla de acá que estamos viendo. Resulta que me van a mandar este documento, pero como tal tiene 2 hojas. Entonces ni bien abra, probablemente yo vea acá y voy a decirle que no me ha enviado nada, que todo está vacío, que se han equivocado. Pero puede que no sea así, ya que debe estar en otra hoja la información y efectivamente en nuestro caso está en la primera. Resulta que la hoja 2, en este caso llamada hoja 5, se encuentra vacía. Entonces muchas veces nos van a mandar con hojas vacías, pero en una de ellas está la información que nosotros necesitamos. Voy a eliminar nuevamente lo que sería la hoja que ya no estoy utilizando. Una de las opciones también que vamos a utilizar a veces sería en la parte inferior derecha para hacer zoom. Simplemente me acerco o me alejo de esa manera. E incluso tengo para diferentes formas de vista. La que generalmente utilizamos es esta normal. También tendría otra vista acá, vista de diseño de página, y otra que sería vista previa de salto de página. Las mismas características del zoom y todo ello lo tendría acá en la pestaña vista. Entonces puedo ver normal que lo estamos haciendo. Acá ver con salto de página. Si tuviese varias páginas y varios datos se van a mostrar acá. Voy a regresar a vista normal. Luego tendría para mostrar la línea de cuadrícula. Como vemos no tenemos ahora esas cuadrículas acá. Generalmente sí trabajamos con las cuadrículas. También la barra de fórmulas que hemos dicho que es sumamente importante acaba de desaparecer. Nuevamente voy a activar y estos encabezados tanto de la parte superior como izquierda también han desaparecido. Entonces sí también vamos a trabajar constantemente con lo que son estos 3 elementos: la barra de fórmulas, el encabezado y la línea de cuadrículas. Para el zoom indicamos acá, hago clic, puedo elegir un porcentaje exacto de vista al 50% o puedo ponerlo al 200% o arbitrariamente puedo elegir acá un valor que no se encuentra en este lugar. Voy a poner al 100%. También podría ser para ampliarlo o directamente si se encuentra bastante pequeño o grande. Aprieto esto del 100%, inmediatamente se va a poner al 100%. Eso sería lo más importante de la pestaña vista. Ahora vamos a ver esto de archivo, que es sumamente también importante, pero es bastante común en todos los softwares y programas que utilizamos.
En archivo tendríamos las opciones comunes, como en primera instancia. Acá, para crear un nuevo documento, simplemente aprieto nuevo y vemos que es muy similar a la pantalla de bienvenida cuando abrimos recién el programa. El segundo sería abrir. Si un documento yo ya lo tengo recientemente lo utilizado, ya lo tengo acá, puedo abrirlo. O en la parte de examinar, puedo hacer clic e ir a buscar en mi computadora. También podría, si tengo una cuenta de OneDrive, podría en la nube directamente recuperar desde ahí. Luego tendría la opción de guardar. Simplemente elijo también donde quiero guardarlo, puedo hacerlo en mi OneDrive o acá dentro de mi computadora. Hago examinar, puedo venir a una carpeta que me interese y voy a poner acá 1, el nombre que yo quiera. El formato con el que generalmente se guarda, la extensión sería XLSX. Claro que existen muchos otros formatos, como por ejemplo las versiones anteriores a este programa solo se utilizaba XLS sin la X al final. En la versión actual, porque tiene muchas más funcionalidades, al final lo han aumentado una X para las nuevas versiones de Excel. Eso no implica que si lo guardamos con estas versiones anteriores de Excel no podamos abrir en el programa actual. Sí vamos a poder abrir. También nos daría la oportunidad de guardar esto de CSV con la codificación UTF-8, esto que sería separado por comas, datos sumamente puros sin formato. También en documentos XML bastante comunes en diseños y desarrollo de páginas web, al igual que intentar acá emular una página de un solo archivo para que descarguen también desde la web. Pero rara vez utilizamos estos, generalmente subimos a nuestro web, ya sea que utilicemos Joomla, Drupal, WordPress o hagamos una página en HTML, nosotros directamente desde ahí vamos a subir el archivo con la extensión .xlsx y no vamos a tratar de generar esto porque muchas veces podemos tener resultados imprevistos. Claro que existen muchas más cosas, por ejemplo texto Unicode, que sería texto plano, o el delimitado por tabulaciones es muy similar al CSV, que en lugar de que me lo ponga comas simplemente utiliza acá lo que sería las tabulaciones. Luego tendría muchos otros más, por ejemplo esto delimitado por comas, que es sumamente más estándar, pero no viene con la codificación UTF-8, el cual nos permite acentos, ñes y muchas otras cosas más. Luego tendríamos acá unos similares CSV. Acá, como vemos, de todos modos termina en la extensión .csv. También como texto plano podríamos guardar nuestros datos, pero se van a desconfigurar nuestras tablas y todo lo que vayamos a realizar. Las cosas más comunes que podríamos utilizarlo sería propiamente la extensión nativa de Excel, el cual es libro de Excel con la extensión .xlsx, y también CSV, que es bastante común, y también lo que sería .pdf. Esas tres opciones son las más utilizadas. Si voy a utilizar versiones de Excel que no corresponden a la Microsoft, o sea, hojas de cálculo que no son de la Microsoft, como por ejemplo de Google, sus hojas de cálculo, o de LibreOffice, entonces puedo grabar en un formato estándar que va mucho más allá de la extensión .xls, que es propiamente de la Microsoft, el propietario. Sin embargo, esta hoja de cálculo de Open Document ya es universal y estándar y se puede abrir en cualquier programa o software, incluyendo Excel, que sea una hoja de cálculo. Entonces, por ejemplo, si quiero abrir una hoja de Excel en lo que sería de Google Office, probablemente no me lo ponga como quiero o me lo desconfigure, pero si utilizo una hoja de cálculo Open Document con la extensión .ods, entonces ya es universal y estándar y todos los programas que sean de hoja de cálculo me lo va a abrir adecuadamente. Entonces estos serían los más comunes de este de Open Document, PDF, CSV y el propio de Excel. Voy a dejarlo de Excel y voy a escribir acá 1. Entonces en la parte superior central me dice 1.xlsx, que sería la extensión nativa de Excel. Si quiero guardar esto o hago algún cambio aquí, voy a poner 70 y voy a duplicarlo. Entonces si yo hago algún cambio, puedo guardarlo en la parte de acá haciendo clic o con control G también en español y control S en inglés, o directamente aquí
pero si aparte de la versión 1 quiero mantenerle intacto y quiero guardar un nuevo documento con otro nombre y trabajar en ese documento, puedo hacerlo viniendo a archivo y digo guardar como. Entonces elijo en este caso mi computadora y voy a poner 2. Voy a decir guardar. Vemos en la parte central ha cambiado el nombre, dice 2. Ahora voy a trabajar en el documento 2 en base al 1. El 1 ahora está intacto y se ha cerrado intacto, así que no va a afectar lo que yo vaya a trabajar en el 2 absolutamente nada al documento 1. Entonces puedo hacer eso. Luego puedo imprimir. Para imprimir es tan fácil como apretar imprimir y elegir simplemente la impresora que tengo instalada en mi computadora y acceder a sus configuraciones, que muchas veces es fácil de entender. Por ejemplo, generalmente utilizamos esto de borrador para que no gaste tinta, o imprimir en escala de grises para que no imprima a colores. Es fácil, solamente eso, nada más. Voy a cancelar. Claro que podría decidir en este lugar en qué tamaño de hoja, en cuál van a ser los márgenes, todo eso, pero nunca tocamos eso porque resulta que cuando vayamos a editar acá nuestro documento, en la parte de disposición de páginas vamos a configurar aquí, e incluso acá mismo voy a establecer el área de impresión, así que también no voy a tener que configurar desde archivo imprimir. Acá voy a venir directamente a imprimir y voy a apretar este botón. Puedo decidir cuántas copias quiero de esto, e incluso en la parte inferior acá me dice que estamos en la hoja 1 de un total de una hoja que tengo, nada más. Luego tendría acá debajo de imprimir compartir, rara vez lo utilizamos, preferimos enviarlo directamente desde nuestro correo electrónico a través de un navegador web. Tengo para exportar, pero como anteriormente indicado que al guardar como yo ya tenía acá la oportunidad de guardar en un formato PDF, entonces en exportar acá no voy a necesitar crear este documento PDF porque tengo ya lo que sería en guardar como. Sí podría tratar de cambiar el tipo de archivo a otros formatos que anteriormente hemos visto también en guardar como. Luego en publicar podría utilizar un servicio propiamente de la Microsoft, que no lo vamos a hacer. Puedo acá cerrar exclusivamente el documento, pero no el programa sobre el cual estoy trabajando. En cuenta podría acceder a mi cuenta y también podría cambiar el interfaz, ya que ahora está en multicolor. Puedo poner gris oscuro o puedo ponerlo totalmente en negro. Como vemos está todo en negro. Muchas veces necesitan eso para que no dañe la vista. En cuenta también puedo decir totalmente en blanco. Voy a dejarlo en multicolor, e incluso estos adornos de la parte superior derecha podría cambiarlo. Está material escolar, tendremos una gran variedad de ellos. Podría dejarlo sin fondo y tendremos acá comentarios para enviarle directamente a la empresa, a la Microsoft, nuestros comentarios o opciones, los cuales rara vez lo modificamos. Siempre preferimos mantenerle la configuración que viene por defecto al momento de instalar el programa. Claro que en opciones avanzadas podría tener acceso a muchas más características, como también el acceso a complementos y muchísimos más. Entonces lo voy a dejar todo tal cual está. No estamos viendo todas las opciones a profundidad. Tenemos un curso completo de Excel 2019 en nuestro canal de Johnny Gallardo. Por el momento estamos viendo las funciones más principales y centrales del programa, suficiente para hacer cualquier documento. Vamos a ver algunas características comunes, fáciles de comprender, que incluso está presente en otros programas como Word, PowerPoint e incluso muchísimos más otros programas similares, como sería en Photoshop, Illustrator, InDesign e incluso en edición de video. Similarmente manejan estas características. Entonces, para poder entender mucho mejor, vamos a repasar de manera general y rápida todos estos. Entonces, en primer momento, para seleccionar una celda, simplemente hago un clic. Si quiero modificar, puedo hacerlo en la barra de fórmulas o hacer doble clic aquí para modificarlo. Entonces puedo poner nuevamente y ahí viernes. Muy bien. Ahora, para poder dar algunas otras características o antes de las mismas, podría hacer, para elegir, hago un clic sostenido y arrastro. Si quiero hacia abajo también, no lo suelto y sigo arrastrando. Una vez que he concluido, lo suelto.
Si existe una sucesión de datos que no existen vacíos intermedios, entonces haciendo control E se seleccionan todos ellos, o directamente hasta donde quiero puedo seleccionarlo. Voy a seleccionar todo, voy a venir a la parte de acá y esto sería copiar. Una vez que voy a copiar, aparece con línea punteada, vengo donde quiero pegar y no tiene por qué ser la misma hoja, puede ser en otra hoja, puedo generar otra hoja y acá con esta opción de pegar, entonces ya tendría acá. Acá tengo el original, acá tengo lo que había ya pegado y acá sigue con líneas punteadas, me sigue indicando que está listo para disponerlo. Entonces puedo apretar la tecla escape del teclado y ahora ya no está elegido nuevamente. Y lo mismo podría hacer aquí. Elijo todo esto y vengo a la tijera, cortar, vengo a otro lugar, también puede ser otra hoja y aprieto pegar. Entonces lo he sacado de un lugar y lo he llevado hacia otro. Eso me permite acá cortar, al igual que copiar que acabamos de ver en este lugar. Para retroceder hemos dicho que con esto puedo hacer una operación atrás. Ahora hago clic afuera y para que deje de estar seleccionado todo esto aprieto la tecla escape. Existen muchas formas más de pegar, incluso si digo acá copiar o cortar da lo mismo para llevarlo a otro lugar. Entonces cuando voy a venir acá hay pegados especiales, una gran cantidad de ellos. Puedo decir pegado especial y vemos acá. Por cuestión de tiempo no lo vamos a ver minuciosamente, simplemente aclarar que podemos copiar, por ejemplo, exclusivamente las fórmulas que tengamos dentro, los valores que serían los datos puros, solamente el formato nada más, que sería si el título está con negrilla, cursiva, subrayado, tipo de letra Arial, cosas así, se va a copiar acá. O si hemos puesto comentarios, también se va a copiar los comentarios. Y así sucesivamente tendríamos varios de ellos. En este caso lo vamos a dejar por cuestión de tiempo y simplemente saber que vamos a pegar toda una tabla en otro lugar. Nuevamente voy a apretar la tecla escape. Todo lo que vaya a elegir aquí en la parte de fuentes, todo este grupo que sería fuentes, puedo cambiar el tipo de letra de toda la variedad que tengo instalada en el sistema operativo, cambiar el tamaño al que yo quiera. Y ahora hemos dicho, haciendo doble clic entre columnas, puedo redimensionarlo para que encajen los nombres. No solamente ello, entonces podría ser mucho más grande los textos en esta parte a saltos y reducir también a saltos en valores como vemos acá. Muy bien, lo voy a dejar en 14. También podría hacerlo que esté con negrilla, que sería mucho más oscuro, o cursiva, que sería inclinado, o subrayarlo. Existe otra variedad de subrayado como el subrayado doble, como estamos observando. Para quitarlo vengo acá y puedo volver a apretar esta opción, ahora lo quitaría. Igualmente la cursiva, para quitar vuelvo a hacer clic sobre la misma letra cursiva, la K, o en negrilla, para quitarlo vuelvo a apretar en la misma letra N. Aparte de ello, todo lo que vaya a elegir puedo decidir si va a tener unos márgenes acá o unos bordes. Entonces esos bordes tendría acá, por ejemplo, todos los bordes significa que a todos los lados, como vemos, estaría con un borde. Si vengo a vista y digo que no quiero ver la línea cuadrícula acá, entonces vemos cómo está a todos los lados los bordes, incluyendo este lado, el cual sería también la impresión. Claro que no se está viendo acá, pero cuando vayamos a imprimir se va a ver bastante bien. Entonces lo podría dejar así, recorrerlo un poco y ahora vemos cómo se nota. Lo voy a dejar otra vez la línea cuadrícula, que es con la que trabajamos. Si no quiero todos estos, en inicio puedo venir y decirle que quiero sin bordes. Claro que podría darle formato acá, si va a ser qué color el borde, por ejemplo verde. Una vez que he decidido qué color va a ser, todo esto puedo venir y puedo decir todos los bordes acá e incluso generar los bordes que yo quiera con este lápiz, como estamos observando. O puedo seleccionar todo esto y venir y decir todos los bordes ahora está color verde, como he elegido anteriormente. Voy a decir que no quiero bordes acá, sin bordes. Generalmente para agregar estilos siempre lo hacemos
o al menos la manera más común es hacer insertando una tabla, ya que nos va a permitir estilos como los que tendríamos acá, formatos preelaborados. Entonces si hago clic, vemos que inmediatamente me va a crear una tabla, digo aceptar. Ahora vemos que ya tiene su forma de organización, especialmente en cuanto a color y formato. Voy a hacer control Z o con esta opción retorno atrás. Entonces para dar formato tendremos una gran variedad y ya no vamos a tener que utilizar de esto. Claro que sí podemos darle borde solo en la parte superior de todo lo elegido, solo en la parte inferior de todo lo elegido y así sucesivamente, a la izquierda, a la derecha, a todos los lados, solo bordes externos de todo lo elegido y así sucesivamente. Muy bien, si solamente elegiría esto y digo bordes a todos los lados, acá todos los bordes, vemos que solamente estaríamos hablando nada más que del elemento elegido. Toda la tabla o todos estos datos no están con bordes ahora. Voy a marcarlo y lo voy a decir sin bordes para continuar trabajando. Aparte podría dar una especie de sombreado a través de este color de relleno. Entonces elijo un color de relleno como este. Ahora veo que tiene un color de relleno. Podría elegirlo todos uno por uno también. Por ejemplo, acá este color claro. El siguiente sería un color oscuro. El siguiente un color claro. Y así sucesivamente. Pero como indicamos otra vez acá, no necesitamos poner uno por uno. Claro que podemos hacerlo a través de este sombreado, pero como dijimos, al momento de crear tablas vamos a tener muchos estilos. Preferentemente utilicemos estos para no tener que perder el tiempo haciendo uno por uno. Voy a acceder acá en donde se encontraba y voy a decir sin relleno para que me lo quite absolutamente todo. No solamente el sombreado podría darle de color de relleno, sino los textos propiamente. Hago clic aquí y puedo elegir cualquier color del texto, no del sombreado. Entonces una vez que elijo, incluso puedo darlo con negrilla, vemos que acabamos de ponerlo. Entonces tengo una gran variedad de ellos. Otra de las cosas sería que podría yo ubicar el contenido acá. Si elijo todos los números, puedo decir que esté al centro. Vemos cómo estaría al centro. Puede estar a la izquierda o a la derecha. También no solo en el sentido horizontal, por ejemplo este número 10 o todos estos de acá, puedo decir que se encuentren al centro exactamente. Y si quiero en el sentido vertical, en el centro, y si en el sentido horizontal si quiero, entonces utilizaría esto. Vemos ahora que estaría totalmente al centro o en la parte superior, entonces sería en la parte superior al centro inferior. Similarmente acá en la parte izquierda, central, derecha. Ambos lados al centro, vemos que estaría totalmente al centro. Lo voy a dejar como estaba y voy a hacer doble clic para retornar al tamaño preestablecido. Cuando quiero poner un título, voy a utilizar esto de acá. No estamos viendo esto de sangría porque simplemente sería acá, por ejemplo, este de lunes, nada más que es un espacio de izquierda a derecha. Como vemos, estamos dando un espaciado de salto en salto. Puedo retornar a su estado anterior. Entonces, esto decía que si yo voy a poner un título, por ejemplo, puedo ponerlo en esta casilla y voy a decir ingresos semanales. Y ahora, si yo quiero que esté ocupando esta celda, todo ello, entonces puedo marcarlo así, porque si nos damos cuenta, solamente he puesto en la primera celda. Voy a hacer un poquito más así, e incluso lo voy a hacer con negrilla mucho más grande y con color rojo para que notemos lo que estamos cambiando. Si hago clic en el primero, vemos que acá tengo en la barra de fórmulas el nombre completo, ingresos semanales. Está solamente dentro de acá, dentro de lo que es la primera celda. Si digo ajustar texto, vemos que sigue en la primera celda, solamente que se ha ajustado de arriba hacia abajo. Voy a dejarlo como estaba horizontal, pero dijimos que solo se encuentra en la primera celda. Si recorro, vemos que solo está en la primera celda.
Si recorro así, sigue estando en la primera celda. ¿Cómo puedo saber el mismo? Si voy a la siguiente celda de al lado, vemos que la barra de fórmulas está totalmente vacío. Si yo pongo 1, ahora vemos cómo se ha escondido porque ya he puesto un dato acá en el de al lado. Resulta que sí, en el de al lado estaba vacío, acabo de poner un dato. Voy a eliminarlo y vemos que acá, aunque aparentemente está ocupando 3 celdas, no es así. Estamos viendo en la barra de fórmulas que solo está ocupando esta celda, en la siguiente está vacía, en la siguiente está vacía. Y podemos tener este problema de esa forma. Para compensar tendría que elegir todas las celdas en las cuales quiero que se extienda esto y apretar combinar y centrar. Entonces vemos que ahora sí, en todas estas celdas se han unido y ahora se encuentra recién esto, está en todas estas celdas. Para compensar esto voy a hacer doble clic. Ya sabemos que ahora hemos retornado nuevamente al tamaño preestablecido. Entonces es importante entender esto de ajustar texto y esto de combinar y centrar. No tiene por qué estar centrado, puedo poner a la izquierda, a la derecha, pero voy a dejar centrado porque es una especie de título. Luego en la parte de acá derecha tendría de números. Cada uno de estos datos automáticamente el sistema detecta qué tipo de datos es. Entonces si yo pondría en la parte de acá, por ejemplo, una fecha, entonces pondría el 12, lo voy a poner de diciembre, voy a poner una barra inclinada del 2019, hago enter, entonces detecta acá el sistema que es una fecha. Si pongo acá, aunque está en un sentido general, al igual que el texto, sabe que para hacer operaciones esto van a ser números. Podría decir que va a ser un número y vemos que tiene esa terminación .00 para hacer cálculos también. Generalmente lo utilizamos de esta forma, igual se va a hacer cálculos, no hay problema. Pero si vamos a ser más minuciosos y si queremos realmente saber qué tipo de datos va a ser, cada uno de estos puedo elegir todos ellos y decidir en este lugar si va a ser número, si va a corresponder a la nomenclatura de una moneda, si va a ser un datos para calcular en cuanto a contabilidad, si va a ser una hora, un porcentaje, una fracción o otras anotaciones. Entonces tengo que decidir. Generalmente para trabajos pequeños, para lo que generalmente hacemos la contabilidad y frecuentemente utilizamos, es esto de general. Entonces no hay mucho problema al respecto de tratar de exactamente dar el tipo de dato. Otra de las cosas es que puedo convertir en porcentajes. Acá hago clic, vemos ahora que sería el porcentaje. Voy a hacer control Z, aquí lo ha convertido en tipo de dato de porcentaje. Luego podría también acá hacer un estilo de millar .00 como si fuese uso en contabilidad. Voy a hacer control Z o es como estuviese apretando este botón de acá. Entonces también puedo aumentar ceros, como vemos ahí, la cantidad de ceros que yo quiera, o reducir la cantidad de ceros, aunque no es precisamente el redondeo. Luego tendríamos acá estilos. Hemos dicho que estos estilos recién se van a cumplir cuando yo vaya a decidir si lo voy a convertir o no en tabla. Una vez que tengamos nuestros datos, por lo general lo convertimos en tabla. Si voy a elegir un formato, me va a pedir convertirlo en tabla. Y vemos que todos estos formatos tendríamos. Y si solo quiero nada más que de una celda, por ejemplo esta celda grande, puedo decidir acá cómo va a ser. Tengo varios estilos también. Voy a elegir este celeste y vemos que ahora es mucho más cómodo. Puedo ponerlo así. Y ahora vemos que hemos elegido el estilo de una celda. Puedo elegir muchos de estos de esta forma o incluso todos a la vez. Y en estilo de celda, sin necesidad de convertirlo en una tabla, puedo darle estilos y apariencia. Voy a retroceder ahí a un estado anterior, lo voy a dejar de esa forma. Otra de las cosas sería que puedo dar un formato condicional, al igual que le he puesto el sombreado, tipo de letra, color, cosas así. Podría hacerlo, pero siempre y cuando cumpla una condición. Esto del formato condicional. Entonces, acá si yo viniese y le puedo decir
que por ejemplo sea una barra de datos, una escala de colores o cualquier cosa siempre y cuando cumpla alguna condición. Por ejemplo, voy a decir, veamos muy bien, todo esto voy a marcar hasta aquí y el último donde nos hemos quedado y está vacío, lo voy a decir que me lo sume, el resultado sería 25. Todo esto voy a arrastrarlo hasta abajo, la fórmula se está copiando de la sumatoria y me está dando la suma de acá. Entonces todos estos yo voy a marcar y voy a decir que arriba de lo que sería 100 me avise, me lo ponga otro color o arriba de 200 o cualquier dato dentro de este parámetro. Voy a venir acá y voy a decir regla para resaltar celdas y voy a decir es mayor que, voy a hacer clic y voy a poner acá el dato, voy a poner 200. Entonces que me lo rellene con rojo claro el texto acá. En este caso el relleno va a ser rojo claro, esto es el relleno, y el texto va a ser rojo oscuro. Claro que tendría unas variantes del mismo, solo el texto o solo el borde o poner muchos más formatos. Voy a elegir unos que ya tiene preestablecido. Voy a poner el relleno en rojo y el texto también en rojo oscuro. Voy a decir aceptar. Vemos acá cómo me lo pone todos aquellos datos que han sobrepasado el valor de 200, me lo ha puesto con un color determinado. Por ejemplo, voy a quitar acá un valor y voy a poner 1. Vemos que ahora la sumatoria ha dejado de ser un valor mayor o superior a 200, es 181. Entonces, por lo tanto, lo que está haciendo es no poniendo este formato condicional. Existe una infinidad de formatos condicionales acá, que sea mayor que un valor, menor que un valor, entre dos valores, que sea igual a un valor. Entonces, siempre va a haber muchas oportunidades. O textos que contengan alguna palabra, que me lo ponga algún formato, como estamos viendo acá, que tenga un color de fondo, una letra concretamente, en cuanto a color, tamaño y todo eso. Igualmente acá tenemos una infinidad. Por cuestión de tiempo no lo vamos a ver esto de los formatos condicionales, que también pueden ser útil. Puedo marcar todos estos y venir en la parte de inicio y acá decir borrar el formato. Entonces lo he quitado esos formatos que ya tenía. Muy bien. En las celdas, si yo me encuentro en algún lugar dado, como por ejemplo miércoles acá en el valor 25, entonces incluso estos podría hacerlo un poquito más grande para que se note. De esa manera me encuentro en el valor 25 del día miércoles y yo puedo insertar una columna o una fila, ya sea a la izquierda, a la derecha, superior, inferior. Todo eso tendríamos acá. Por ejemplo, en insertar hago clic, puedo insertar otra celda, insertar una fila en la hoja, insertar una columna como habíamos indicado. Si hago clic, vemos cómo me ha insertado una nueva columna a la izquierda. Y si diría acá en lugar de columna, quiero que me lo inserte una fila, entonces vemos cómo me lo ha insertado en la parte superior. Entonces me lo va a insertar en la parte superior o en la parte izquierda. También podríamos insertar para que afecte absolutamente a todos, no solamente a uno. Entonces hago clic con el botón derecho sobre toda esta columna y digo insertar, y ahora me ha insertado a la izquierda una nueva columna. Entonces para eso existe esto. También podría, al igual que a insertar, eliminar la celda y me dice qué va a pasar con las demás celdas. Se va a desplazar hacia arriba, digo que sí. Entonces esto eliminado, todo este otro se ha desplazado hacia arriba y me lo ha dejado en la parte inferior acá un hueco. Voy a retroceder y podría decir también que me lo elimine no solamente la celda, sino la fila completa. Todo esto me lo ha eliminado y todo lo demás se ha recorrido inmediatamente para que no me lo deje hueco. Voy a hacer control Z ahí. También tendría para dar algún formato como la altura de la fila, ya hemos indicado, la anchura de la columna. Hago clic y puedo poner un valor acá exacto. Entonces ya anteriormente hemos visto cómo funciona el mismo. Luego tendría operaciones rápidas aquí, como ya acabamos de observar. Por ejemplo, marco todo esto. Acá he logrado que tenga una sumatoria.
También puedo sumar todo esto acá en la parte inferior. Vengo y puedo sumarlo. Acá tendría este de acá el resultado de la sumatoria. Puedo eliminarlo. También me lo puede automáticamente hacer un promedio. El promedio sería 173. Voy a hacer control Z y otras operaciones más como contar. En total son 13 datos que tiene, 13 valores que tiene ahí. Luego podría hacer el valor máximo, sería 350, o el valor mínimo que sería, acá voy a hacer control Z, el valor mínimo sería el 25, y efectivamente el 25 está acá. Voy a eliminar acá todo el formato. Voy a hacer control Z, voy a eliminar solamente el final, nada más. Me posiciono sobre el mismo y aprieto la tecla suprimir. Claro que también tendría acá para ordenar en orden alfabético. No lo vamos a ver ahora por cuestión de tiempo. Vamos a ver ahora cómo insertar diferentes elementos. Voy a crear lo que sería una especie de datos de lunes a domingo, y similarmente a lo que habíamos hecho anterior, vamos a poner datos acá. Voy a hacer cuenta que estos son los ingresos o los tipos de ingresos que tendríamos. Voy a poner acá ingreso 1, e incluso si voy arrastrando, enseguida vamos a ver esto de los automatismos, tendría 10 tipos de ingresos diferentes. Para el lunes voy a poner valores así, luego podría poner 15 y simplemente con el auto rellenado me lo va a poner de 5 en 5. Enseguida vamos a ver ello. Incluso ahora mismo podríamos aclarar que muchas veces el automatismo nos va a permitir agregar ya sea meses. Por ejemplo, pongo enero, entonces me posiciono sobre el mismo y en este pequeño elemento de acá va a deducir que lo que quiero poner serían los meses del año hasta diciembre. Después de diciembre continuaría enero y así sucesivamente, como vemos, de manera automatizada. No solo ello, sino también este enero, si lo copio a la derecha, también me lo va a poner de manera similar. También aclarar que si pongo una sucesión de datos, por ejemplo 2, y acá lo voy a poner cualquier otro valor, como por ejemplo el 4, entonces si los dos los selecciono y otra vez con este pequeño símbolo de acá, este cuadrado en la parte inferior derecha de todo lo elegido, va a deducir que quiero rellenar con datos con un salto de 2 en 2. Entonces si lo hago, veo que de 2 en 2 está saltando. Si lo hubiera hecho acá de 10 en 10, por ejemplo, pondría en la primera celda 10 y luego 20, sin importar acá el salto, automáticamente me lo va a llenar 10, 20, 30 y así sucesivamente. Estos son con datos bastante generales, como por ejemplo los días de la semana, o rellenar acá con una sucesión de números. He puesto ingreso 1, deduce Excel que quiero poner luego el egreso o ingreso, en este caso 2, 3 y así sucesivamente. Esos son básicamente, no hay muchos que me van a poner automatismos. Si en caso, por ejemplo, acá no existe una lógica para que me lo vayas rellenando automáticamente con saltos, simplemente lo duplica. Entonces, si arrastro hasta domingo, vemos cómo me lo ha duplicado un solo valor, porque no he puesto dos valores para que interprete de cuánto en cuánto quiero que salte. Muy bien, entonces voy a poner acá y voy a hacer muy similar. Voy a poner 65 y acá voy a poner 60. Entonces va a entender que quiero reducir de 5 en 5. Y ahora, para no tener que hacer todo esto, otra vez voy a copiarlo ahí. Y todo esto voy a eliminarlo. Entonces tengo acá una sucesión de datos. Voy a hacerlo un poquito más grande. Lo que ahora queremos ver es en insertar tabla. Cuando marco todo esto y digo tabla, entonces existe una diferencia acá en inicio, el hecho de que yo puedo darle características a todo esto que parezca una tabla, pero no va a ser una tabla, solamente en apariencia va a ser una tabla. Sin embargo, en insertar vengo, digo tabla y me dice que desde dónde hasta dónde quiero que sea la tabla. Entonces hemos indicado que para hacer referencia a una celda elegimos desde arriba, desde el A2 hasta el H12, y aquí es lo que está, eso automáticamente lo ha detectado.
y me dice si la tabla va a tener encabezados. En la parte superior si va a tener, que sería ingresos, lunes, martes, miércoles hasta el domingo. Esos son sus encabezados. Ahora hago aceptar y vemos que ya tengo mi tabla. No solamente me ha dado apariencia acá, un estilo de tabla, sino que tengo otras funcionalidades. Entonces puedo acá, haciendo clic en esta pequeña opción, tener acceso, e incluso lo voy a hacer así, voy a decir insertar para que me dé un poquito más de espacio. Ahora sí, si hago clic, vemos acá que puedo ver absolutamente de todos los datos o solamente discernir nada más de esto. Por ejemplo, de los ingresos 1, elijo solamente del ingreso 1, digo aceptar y me muestra los valores solamente del ingreso 1. Hago clic acá, puedo borrar el filtro y nuevamente me va a mostrar todos los datos como al principio. Similarmente acá podría ver solamente los que están relacionados con el valor 10. Entonces veo que con el 10 todos estos anteriores estarían en la misma fila que corresponde al ingreso 1. Voy a venir y voy a decir borrar o seleccionar todo, que da lo mismo. Nuevamente tendría mi tabla. Entonces lo que me permite la tabla como tal es poder discernir la información más rápidamente sin tener que ver los miles de datos que yo podría tener en una tabla. Similarmente a lo que es Word y PowerPoint e incluso los otros programas de la ofimática de la Microsoft, siempre me da la oportunidad de tener acceso a las configuraciones del elemento seleccionado, que serían las herramientas contextuales del elemento seleccionado. Si no selecciono nada, o sea una celda vacía, no tengo herramientas contextuales. Si elijo una tabla, me aparece herramientas de tabla. Si acá inserto lo que sería una imagen, cualquiera de las imágenes, y ahora eligiendo la imagen me aparece herramientas de imagen. Similarmente, sin insertar, elijo acá lo que sería un icono o alguna captura o un smart art como esto de un ciclo. Enseguida vamos a ver un poquito de esto. Entonces voy a arrastrarlo a la izquierda y esto a la derecha. Si elijo el smart art, me da herramientas contextuales de smart art, y para este tendríamos diseño y formato. Para imágenes solo tendría formato. Para lo que sería la parte de tabla, su herramienta contextual, solo tendríamos diseño. Entonces es muy importante saber que nos va a facilitar increíblemente esto de las herramientas contextuales, porque solo nos va a dar las opciones del elemento elegido. Así no vamos a tener que memorizar absolutamente nada, como se solía hacer anteriormente con los menús tradicionales, porque acá ya me está dando de antemano las opciones que necesito trabajar exclusivamente con el elemento elegido. Si elijo la imagen, solo con la imagen puedo trabajar, no me está apareciendo nada de tablas, nada de smart art, de iconos, nada de nada, solo nada más de la imagen. Entonces eso es el poder sobre el que tiene realmente la ofimática de la Microsoft. Es lo más poderoso que tiene las herramientas contextuales. Muy bien, entonces entre sus herramientas contextuales, aparte de crear la tabla, lo que yo puedo hacer es segmentar los datos en base a lo que tengo. Hago clic acá y me dice qué es cuál de estos encabezados quiero trabajar, sobre cuáles. Puedo decir, por ejemplo, sobre ingresos o solamente sobre el lunes o cualquiera de estos, y tendríamos diferentes datos en este lugar. Entonces puedo decir ingresos, digo aceptar, me va a aparecer esto. Si yo hubiese elegido acá al momento de la tabla sus herramientas contextuales, otro como lunes, entonces me daría también una especie de tabla, de subtabla acá para trabajar con eso. Solo voy a trabajar nada más con estos, no con estos. Puedo elegirlo y apretar la tecla suprimir del teclado. Ahora veamos que cuando yo hago clic en ingresos 1, solo me muestra ingresos 1. Si hago del ingreso 4, solo del 4 me está mostrando nada más. Entonces es bastante interesante esto para poder discernir la información. Si quiero elegir varios de estos, puedo utilizar la tecla control. Acá el ingreso 1, el 2 y el 7. Vemos que acá tendríamos el ingreso 1, el 2 y el 7. Para elegir hemos dicho que con el botón izquierdo del ratón y apretando la tecla control hago clic, luego clic sin soltar la tecla control y así, y todos los que vaya a hacer clic van a estar nuevamente acá para mostrarnos.
Con esto puedo eliminar todo el filtro y dejarlo como nuevo. Si elijo todo este recuadro, ahora aprieto la tecla suprimir y ya no lo tengo. Entonces, sumamente importante eso. Muy similar a la segmentación de datos, tuviésemos las tablas dinámicas. En insertar, acá tendría tablas dinámicas. Voy a necesitar más datos, voy a copiar de un documento que tengo. Voy a apretar control B acá para copiar todo lo que tengo. Entonces tengo muchísimos datos acá y estos serían los encabezados, como el ID, apellido, nombre, la población, el sexo masculino o femenino, estado civil, si está desempleado o no, el nivel académico, la lengua que habla y los ingresos que obtiene. Yo quiero discernir, igual que acá, filtrar los datos similarmente a estos, o al igual que hemos hecho acá en la parte de segmentar. Yo quiero hacer lo mismo, pero quiero organizar en tablas, que ya me lo creé tablas. Entonces para eso vamos a utilizar las tablas dinámicas. Antes que nada hemos dicho que vamos a convertir esto en una tabla. Puedo apretar control E. Se ha seleccionado absolutamente todos los datos que tendríamos hasta acá. Voy a venir a insertar y directamente incluso puedo decir tabla dinámica. Voy a seleccionar toda la tabla, en la cual sería el rango completo, y voy a decir que una nueva hoja de cálculo, porque acá no tengo mucho espacio. Claro que podría ser en la misma hoja de cálculo acá, y puedo elegir en este caso pero yo quiero en una nueva hoja, no quiero en la misma, para tener mayor espacio para poder explicar. Entonces voy a decir en una nueva hoja de cálculo y ya estaría acá elegido el rango. No he creado todavía la tabla, pero ahora cuando aprieto aceptar, veo que en la hoja, lo voy a arrastrar esto hasta el final, en la hoja 3 tendríamos acá nuestros datos, y en la hoja 4 nos ha traído una sucesión de espacios para poder rellenarlos. Entonces, ¿cuáles serían estos? En primer momento tendría un filtro, a través de qué elementos voy a filtrar para poder observar. Según el tipo de tabla que tengo acá, podría elegir a un par de ellos. Por ejemplo, el estado civil, quiero yo ver si es casado o no. A través del estado civil voy a poder filtrarlo. Aparte, si es masculino o femenino, las dos cosas voy a poder filtrarlo. Luego en las columnas, o sea, los datos que yo quiero ver, va a ser, por ejemplo, según el idioma que hable. Entonces en columnas voy a ponerlo acá para los idiomas que hablen y recién quiero los datos. Y en filas voy a poner la población mismo, acá voy a arrastrarlo. En filas, acá tendría la población. Estaremos trabajando con Barcelona, Girona, Lleida, Madrid y los demás. Entonces lo voy a dejar de esa forma. Y los valores acá que quiero manejar, es importante, voy a poner ingresos. Entonces ya tendría acá con un total también general que automáticamente me lo ha sumado, y acá también un total general que también me lo ha sumado. Entonces tendrían dos totales aquí y aquí. Por lo tanto, ya tendría todos mis datos en las diferentes columnas y filas como quiero. Entonces el filtro estaría acá en la parte superior. Hay dos filtros: estado civil. Por ejemplo, en estado civil quiero ver los ingresos de la población de Barcelona, acá, de toda la población de Barcelona, pero solamente aquellos que están casados. Entonces digo aceptar, solamente me están mostrando de los casados, que acceden acá a un total de 4.000. Entonces a 4.000, hagamos cuenta que son euros, 4.000 euros. Entonces puedo decir solamente de los divorciados nada más acceden en total a 2.000. Voy a decir que quiero todos los datos, entonces digo aceptar, nuevamente me aparece como al principio. En cuanto a sexo, también puedo decir que sea hombre, solamente los varones acá. Entonces en Barcelona me está mostrando en todas las poblaciones, y según el idioma que hablan también me está mostrando acá inglés, gallego, acá catalán, francés, como observamos, y lo está sumando automáticamente. Entonces yo estoy haciendo eso, voy a poner todos, estoy haciendo todo ello para poder mostrar. Y no solamente ello, entonces también podría decir
que acá me muestre de la población solamente de Barcelona nada más. Puedo elegir Barcelona, digo aceptar, vemos que solo de Barcelona me está mostrando los datos. Aparte de que solo de población de Barcelona, también podría decir que sea varón y aparte de varón que sea casado o en este caso soltero. Entonces ya tendríamos el resultado. Para eso sirven las tablas dinámicas. Voy a poner y voy a elegir otra vez todo. Acá también voy a elegir con esta pequeña opción esto que dice todo y voy a poner aceptar. Nuevamente tendría acá mis tablas dinámicas. Entonces eso me va a permitir las tablas dinámicas generar unas subtablas en base a una gran cantidad de datos y solo ver nada más que lo que me interesa, y mediante los filtros rápidamente voy a poder discernir sin necesidad de tener que buscar, aparte sumar, aparte hacer los cálculos. O sea, todo un afán. En lugar de todo ese afán, directamente me lo puedo hacer con las tablas dinámicas. Otra de las cosas que podría insertar sería, acá en la hoja 5 voy a ponerlo y voy a arrastrarlo, sería acá las ilustraciones. Tuviésemos por una parte imágenes, cualquier imagen puedo decir insertar, puedo redimensionar con estos controladores que tenemos a todos los lados, estos puntos, puedo redimensionarlo, arrastrarlo y ubicarlo donde quiero, y tendría herramientas contextuales como por ejemplo estos estilos. Como estamos viendo, tendríamos varios de ellos. También una variación de los mismos en cuanto al cambio de color. Vemos todo verde o lo puedo dejar como estaba. Voy a hacer control, o acá también puedo regresar, o control Z. También la corrección, acá mayor nitidez o aumentar el brillo acá, o quitar el brillo que sea sumamente oscuro. Y también tendría muchas otras cosas más acá, como por ejemplo el borde y los efectos de la imagen, pero acá ya tendríamos en estilos preelaborados. Los mismos puedo cambiarlo y personalizarlo en este lugar. También voy a hacer una operación atrás hasta retornar a la imagen original, e incluso podría tranquilamente acá también haber establecido imagen y tamaño acá, como estamos observando. Aparte puedo, en la parte derecha estamos trabajando sobre las herramientas contextuales de imagen, puedo recortarlo hasta donde yo quiera, hasta ahí. Para confirmar hago clic afuera de la imagen. Ahora ya tendría mi imagen propiamente. Voy a eliminar con la tecla suprimir. También podría insertar dentro de ilustraciones imágenes desde internet. Formas, tenemos una gran cantidad de formas preelaboradas, simplemente elijo una de ellas y las arrastro. Como vemos, podemos deformarlos si queremos que sean la proporcionalidad perfecta. Aprieto la tecla Shift y sigo arrastrando. Ahora el ancho y el alto es perfecto y lo suelto. También en sus herramientas contextuales tendría estilos para cambiarlos, como estamos observando ahí. Muchos de estos estilos, e incluso antes de hacer clic, pasando por encima de estos, ya me da una pista cómo va a quedar. También haciendo clic con el botón derecho puedo decir editar texto y poner un texto dentro de aquí, y digo texto de ejemplo, y este mismo texto puedo en la parte de inicio acá configurarlo, cambiar el tipo de letra, centrarlo, el tamaño, absolutamente todo lo que anteriormente ya hemos visto. Claro que existen muchas más opciones acá, como trabajar con el contorno. En lugar de darle uno preelaborado, lo que yo puedo hacer a toda esta figura es darle un relleno con mi color personalizado, con mi contorno verde personalizado, el grosor del contorno personalizado y muchos efectos más acá de sombra, un reflejo en la parte inferior por ejemplo, y así sucesivamente. Tendríamos muchos efectos. También puedo a los estilos de las letras desde acá. Lo que tenemos relleno, contorno, efecto de toda la figura, tendríamos relleno, contorno, efecto del texto propiamente. Entonces pueden ser preelaborados o nosotros personalizarlo acá. Por ejemplo, el color de fondo que sea ese anaranjado, el contorno que sea un color verde para que se note más el verde. Voy a aumentar el grosor como estamos observando acá, y también dar un efecto como una sombra de esa manera. Entonces también podemos cambiarlo absolutamente todo.
Entre otros elementos de ilustraciones tendríamos para esta versión 2019 esto de los iconos, que serían propiamente unos iconos vectoriales que vienen desde la propia galería de la Microsoft. Tendríamos una gran variedad de ellos acá organizados por categorías. Entonces cuando encuentro el que quiero, hago clic sobre el mismo y digo insertar. Podría insertar simultáneamente varios de ellos, y en sus herramientas contextuales me da la oportunidad de tener una variación de los colores como estamos observando, e incluso puedo redimensionarlo, no va a perder calidad, y puedo elegir un estilo diferente, o incluso, como hemos indicado, relleno, contorno y efectos acá personalizados, relleno anaranjado, un contorno azul, un grosor del contorno bastante notorio y un efecto que tendríamos muchos de ellos, por ejemplo esto, o una sombra, o un reflejo, o un iluminado alrededor de mi figura, como estamos observando. También tendría en ilustraciones unos modelos 3D que ya vendrían preelaborados. Puedo hacer clic acá, o también podría traerlos directamente desde Paint 3D, pero acá tendríamos unos preelaborados. Entonces simplemente hago clic, elijo los que ya están. Tenemos un tutorial también en nuestro canal de YouTube de Paint 3D para hacer nuestros propios gráficos realmente 3D, no que tengan una apariencia 3D, sino realmente son elementos 3D. Puedo elegir este transbordador, digo insertar. Ahora me va a descargar desde la fuente de la Microsoft y puedo redimensionarlo al tamaño que yo quiera. Y ahora vemos que es 3D, porque si lo muevo puedo ver a todos los lados. Entonces no es solamente la sensación de tener un elemento 3D, sino realmente es 3D. Muy bien, entonces tendríamos acá nuestro transbordador, y en sus herramientas contextuales podríamos variar las vistas desde donde yo quiero verlas y muchas cosas más. Voy a seleccionar y apretar la tecla suprimir. Luego en insertar también tendríamos el Smart Art, el cual nos va a permitir organizar información, toda la información, ponerlo en un estilo más didáctico, más visible. Entonces puedo elegir, tendríamos acá todos ellos por categorías, y puedo elegir uno de ellos, por ejemplo de jerarquía, puedo elegir para que haga un organigrama. En procesos yo podría hacer como estos, unas líneas del tiempo y mucho más. Entonces tengo una gran variedad. Voy a elegir uno bastante sencillo, como por ejemplo esto. Entonces simplemente digo aceptar. Tengo una opción aquí en la parte izquierda, hago clic, y ahora todos los elementos que tenemos acá podemos cambiar in situ, o sea aquí en el mismo lugar, o en la parte izquierda. Preferentemente lo hagamos en la parte izquierda porque vamos a tener mayor manejo del mismo. Con la tecla suprimir o backspace, no olvidemos que hemos dicho que esta es la tecla backspace, esta es la tecla suprimir y esta es la tecla tabulación. Entonces cuando yo escribo acá y voy a decir lunes, hago, después de escribir en la parte izquierda, al finalizar se encuentra el puntero parpadeando, hago enter. Ahora me genera automáticamente un nuevo elemento. Puedo escribir martes, hago enter y escribo miércoles, jueves, viernes. Y si dentro de martes quiero un elemento dependiente, entonces me voy al final de la palabra martes, hago un clic, hago un enter, pero no está dependiente de martes, está al mismo nivel de martes. Aprieto la tecla tabulación que ya he indicado dónde se encuentra y lo voy a poner acá. 1, hago enter, 2, y dentro de 2 voy a hacer otra vez enter y voy a apretar tabulación y voy a decir acá dependiente 1, dependiente 2, y así sucesivamente. Vemos una jerarquía. ¿Qué pasa si después de martes quiero otro elemento pero al mismo nivel? Entonces veamos muy bien, acá me voy al final de aquí, hago enter, y para retroceder este punto hacia la izquierda para que esté al mismo nivel de martes, voy a apretar la tecla backspace que acabamos de indicar dónde se encuentra. Hago con backspace una vez y ha retrocedido un solo puesto que estaría a nivel del 1 y del 2. Quiero todavía que retroceda uno más hasta el martes. Otra vez aprieto la tecla backspace, ahora estaría martes y aquí pongo alternativa
Muy bien, es simplemente agregado una categoría, un elemento más. Entonces de esta manera vamos a manipularlo. Voy a cerrarlo y ahora tendría acá mi Smart Art para organizar la información didácticamente y puedo en sus herramientas contextuales acá cambiar los colores que vienen y aparte darle unos estilos que dan la sensación de 3D, pero no es 3D, solamente da la sensación nada más. E incluso dentro de la misma categoría, acá en más diseños, vamos a ver, dijimos que cada uno está agrupado en sus categorías. Todos estos pertenecen a lista, todos estos pertenecen a proceso y nosotros hemos elegido de ciclos un elemento del ciclo. Todos estos pertenecen a la categoría ciclo. Entonces aquí me está apareciendo todos los que pertenecen a la categoría ciclo y puedo trabajar con ellos. Hago clic, inmediatamente me ha cambiado el estilo y me han mantenido los datos. Entonces tengo muchas más cosas para cambiar. No lo vamos a ver ahora por cuestión de tiempo. Muy bien. Y aparte de ello, hemos visto acá, podríamos hacer una captura de pantalla y ponerlo aquí. Ahora vamos a ver esto de los gráficos. Cuando tenemos datos, entonces puedo hacer un análisis que me lo muestre gráficamente. Puedo elegir todo esto. Si es una tabla, entonces directamente me posiciono y aquí confirmo que es una tabla porque dice herramientas de tabla. Y en insertar, en la pestaña insertar, tendríamos acá esto de gráficos. Si acá me muestra los gráficos recomendados, solamente aquellos que están recomendados al tipo de datos que estoy manipulando. Con estas modalidades, en la parte superior izquierda tengo una especie de encabezados. Claro que puedo mostrar o me pueden mostrar absolutamente todos los gráficos. Acá también me están dando sugerencias de cuáles más o menos estoy necesitando, pero en el fondo lo que yo puedo hacer es ingresar y en lugar de ver gráficos recomendados puedo ver todos los gráficos. De acá muchos lo han sacado y lo han puesto aquí. Entonces no nos preocupemos de estos absolutamente nada, simplemente vayamos a elegir algo que necesitamos, por ejemplo esto, o puedo ver en esto de las columnas como estamos observando acá. Entonces puedo elegir este que me gusta y ahora digo aceptar y tengo que cambiar los valores. Como vemos acá ya está, puedo ponerlo a la derecha, voy a recorrer un poco más y ponerlo a la derecha. Y acá puedo cambiar muchos de los valores, por ejemplo el título, hago clic sobre el título y pondría acá ingresos semanales. Aparte de ello puedo decidir qué cosas se van a ver y qué cosas no se van a ver. Entonces tengo acá esta pequeña opción, hago clic, acá veo por ejemplo los ejes en la parte inferior acá y derecha izquierda, acá tendría los ejes, puedo esconderlos o también el título. Puedo esconderlo y volver a mostrar, pero ha desaparecido el que había escrito. Luego estas líneas de acá también puedo esconderlas o mostrarlas. Entonces tendríamos muchas cosas que podríamos alterar, como la leyenda en la parte inferior ya no se encuentra. Nuevamente voy a mostrar y voy a otra vez poner y voy a escribir ingresos semanales. Muy bien. Ahora, una vez que he elegido este gráfico, dentro de sus herramientas contextuales puedo cambiar la apariencia también. Vemos que acá tendría mucho para elegir. Como vemos son bastante interesantes. Acá tendríamos una variedad de ellos. En formato también podría independientemente cada uno de estos cambiar el relleno, el contorno, el efecto del elemento elegido y su texto. Aquí también relleno, contorno, efectos del texto elegido. Entonces puedo cambiar también en sus herramientas contextuales de gráfico el formato y el diseño. También tendríamos para insertar muchos más elementos como mapas, que sería de la versión 2019 que viene, al igual que mapas 3D. Es bastante interesante esto, pero como es un curso básico no les queremos complicar mucho al respecto. Luego tendríamos disposición acá de la página, que sería la configuración propiamente de la página. Puedo hacerlo uno por uno o con esta pequeña opción acá hago clic, voy a tener acceso a todas las opciones internas.
Desde afuera puedo cambiar los márgenes acá y me dice en la parte superior cuántos centímetros, en la parte izquierda, en la parte inferior, en la parte derecha. Me está avisando, en este caso a todos los lados es 2.5. El normal con el que estamos trabajando 1.91 en la parte superior y así sucesivamente. O que los márgenes sean más anchos. Claro que no va a afectar al momento de trabajar y visualizar acá. Lo que va a afectar es al momento de imprimir. Acá también podría reducir, si quiero márgenes personalizados, acá me aparece que sería lo mismo que apretar esta pequeña opción y venir acá a márgenes. Por eso decimos que nos conviene muchas veces apretar este botón en lugar de acá. Claro que fácilmente puedo cambiar en vertical y horizontal o el tamaño de hoja, si va a ser carta, oficio, A4, qué tipo de hoja va a ser y la área de impresión. Entonces yo puedo hacer clic aquí y puedo decidir que va a ser acá la página, va a ser horizontal, luego los ajustes va a ser al 100% del tamaño normal, el tamaño de papel va a ser carta, la calidad de impresión va a ser media, acá el primer número de la página va a ser automático, en la parte de los márgenes yo puedo cambiar a todos los lados que sean 2 centímetros, de esa manera como estamos observando, y en el pie de página, para el pie de página puedo decir que sea acá 0.8 como está. También en el encabezado, si es necesario poner un encabezado y pie de página, lo podemos poner acá y personalizar el encabezado que queremos que diga en la parte superior izquierda del encabezado, en la parte superior central y en la parte derecha del encabezado. Entonces puedo poner acá y para que nos demos cuenta voy a poner encabezado izquierda, luego encabezado central, encabezado derecha, y ahora voy a decir aceptar. Similarmente en el pie de página podría poner acá, por ejemplo, que exista las páginas que me muestre acá, como estamos observando en la vista previa. Acá en la vista previa me muestra a la izquierda, izquierda, encabezado central, encabezado derecha. Entonces acá puedo poner similarmente el número de página, lo puedo dejar de esa manera. También en la hoja podría configurar de qué manera se va a imprimir, lo voy a dejar todo por defecto y voy a poner aceptar. Como hemos dicho, no afecta absolutamente nada acá, voy a eliminar esta columna, no está afectando absolutamente nada en esta parte al momento de trabajar, pero cuando voy a venir al archivo y voy a decir imprimir, entonces vemos que acá ya tengo el encabezado izquierda, central, acá el encabezado a la derecha y en la parte inferior la página 1. Si voy a la página siguiente, página 2 y siguen los encabezados. Entonces de esa manera funciona. Puedo hacer mucho espacio más en la parte superior ya que tengo espacio en la parte inferior, y nuevamente incluso puedo habilitar acá para lo que sería la impresión, acá impresión rápida, pero voy a venir acá y quiero ver cómo está el espaciado en la parte superior. Ya está mucho mejor esto también, y como vemos la página sería horizontal, como hemos indicado, tamaño carta. Indicamos también al principio que podemos acá configurar el comportamiento de la impresión, pero idealmente sería bueno hacerlo acá para tener mayor control dentro de disposición de página, modificar a gusto. ¿Qué pasa si solamente quiero imprimir esto y no quiero imprimir esto de la parte derecha? Entonces si vengo en este momento archivo y digo imprimir, veo que están para imprimir todas las páginas. Claro que yo puedo decir acá solamente me lo imprima nada más la página 1, de la página 1 a la 1, solamente la 1 nada más, y esto no me lo va a imprimir. Pero ¿qué pasa si yo quiero que me lo imprima esto solamente hasta el ingreso 5? Aquí no puedo decidir eso, que me lo imprima solamente hasta el ingreso 5. Acá yo puedo sí decidir, marco todo esto de esta manera hasta el 5, y acá digo área de impresión, establecer área de impresión. Entonces como ya sé cuál es, vengo y marco hasta el 5, ese es el área de impresión. Y ahora cuando vengo a la parte de acá, archivo, digo imprimir,
vemos que solamente me está mostrando nada más hasta el ingreso 5, ni siquiera me está mostrando la página 2 porque no hemos decidido eso. Entonces ya sabemos cómo funciona. Puedo decir acá borrar área de impresión y ahora nuevamente cuando vengo a archivo a imprimir, veo que nuevamente estaría toda mi tabla y todo mi gráfico. Si quiero ver rápidamente, puedo apretar control P también, que sería lo mismo y me lleva al área de impresión. Si tuviese muchos datos acá, por ejemplo, puedo copiarlo hasta aquí, control C, acá voy a venir control V y con la tecla escape deseleccionar. Por ejemplo, estoy hasta aquí, pero yo quiero que a partir de aquí se imprima en otra hoja. Quiero que todo se imprima, pero en una hoja todo esto y en otra hoja a partir del ingreso 3. Entonces me posiciono aquí y voy a decir salto de página. Entonces inserto salto de página. Y ahora cuando vengo, veo acá incluso una línea. Si aprieto control P, vemos acá que tendríamos esta parte. Vamos a mostrar acá como habíamos indicado. Y me lo ha dividido hasta acá desde el ingreso 3, pero está chocando lógicamente con el encabezado porque lo hemos puesto muy pegado. Entonces desde acá se encuentra y hemos hecho un salto desde aquí hasta el 3 y así sucesivamente. Entonces hemos forzado, como vemos acá, ingreso 1 y acá viene el ingreso 2. Desde acá va a estar en otra hoja. Entonces lógicamente que puedo venir e insertar más filas, muchas más filas, así. Y también esto puedo recorrerlo hasta ahí como se encontraba en otra página. Ahora cuando aprieto control P, vamos a ver desde la hoja 2, acá tenemos espacio, acá estaría un poco más pegado. Entonces simplemente tendría que configurarlo e incluso hemos dicho acá con esta pequeña opción yo puedo ver cómo se encontraría mi página. Acá puedo ver el 1, mucho más abajo puedo ver la siguiente página y veo que el encabezado está chocando prácticamente. Podría incluso cortarlo todo esto con control X, venir más abajo, control V y acá tendría. Y lógicamente que todo esto puedo eliminarlo en la parte de inicio. Acá podría borrarlo todo y también el formato. Muy bien, vamos a retornar a la vista regular e incluso puedo hacer varias veces control Z para retornar a donde estuvimos anteriormente hasta que nos interesaba exclusivamente esa área. Muy bien, y podría también agregar un fondo. Voy a trabajar sin conexión o desde un archivo de mi computadora. Puedo elegir un fondo acá. Vamos a hacerlo así. Elijo esto y pongo insertar. Ya tendría un fondo. Puedo eliminar el fondo. Y también tendría para configurar ajustes de impresión esto del ancho, del alto, pero automáticamente, como hemos visto, se va a acomodar. Muy bien. Luego tendríamos el área de fórmulas. Vamos a trabajar en otra hoja acá para trabajar con fórmulas exclusivamente. Una de las fortalezas de Excel sería el uso de fórmulas. Voy a venir acá y voy a copiar simplemente toda esta tabla. Voy a decir copiar. Vengo a la 6, a la hoja 6 e incluso esta hoja 6 voy a arrastrar hacia la derecha y voy a pegar con control V. Acá nuevamente voy a seleccionar todo esto, voy a venir en inicio y digo copiar, vengo a las 6 y digo pegar, ya tendría acá. Entonces si yo quiero hacer una sucesión de acciones en este lugar, puedo utilizar las fórmulas. Acá en insertar función puedo hacer clic y me va a mostrar acá únicamente los más usados. Si digo todo, vemos que existe una infinidad de ellos, realmente es muchísimo. También estaría categorizado por financieras, solamente lo relacionado a financieras, a fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadística y muchísimos más. Todas estas son categorías. Por ejemplo, si quiero de lógica, acá me aparecería. Entonces, como vemos, tendríamos muchos de ellos.
Todas estas categorías lo han sacado afuera y lo han puesto aquí como observamos. Entonces en el fondo tenemos los mismos dentro de acá, todo lo que estaría acá afuera. Entre estas operaciones automáticas ya hemos visto en inicio que se encuentran las mismas aquí también, y en fórmulas lo que vamos a poder nosotros es insertar o hacer una sucesión de acciones automatizadas utilizando estas funciones o fórmulas. Entonces, si hago clic acá en insertar, puedo elegir usadas recientemente, por ejemplo, promedio, hipervínculo, contar, contara, hay muchísimos de acá. La mayoría de estas funciones las tenemos explicadas detalladamente en nuestro canal de Aleccionar. Ahí tendríamos muchísimas de estas explicadas con sumo detalle. Por ejemplo, si quiero el valor máximo, digo aceptar y acá me dice de cuáles va a querer el valor máximo. Puedo decir acá, haciendo clic en esta pequeña opción, puedo elegir cuál quiero el valor máximo. Entonces elijo todos estos y ahora vuelvo a apretar esta opción y ahora ya tendría acá elegido y digo aceptar. Como vemos, automáticamente de todos estos valores me lo ha insertado acá, y en la parte superior en la barra de fórmulas me muestra que la función que está utilizando se llama max, me dice de la tabla 13 y automáticamente me lo ha puesto todo esto desde el lunes hasta el domingo. Como es un sistema automático, hemos indicado anteriormente con el autorrellenado, lo mismo puede hacer si arrastro hasta la parte inferior. De todos estos también me está sacando acá el máximo. Muy bien, acá lo voy a eliminar todo de la parte inferior. Tengo muchas más acá funciones. Por ejemplo, si pongo igual y ahora pongo contar acá, vemos que inmediatamente me está apareciendo. Puedo hacer un clic sobre el mismo o doble clic y ahora me dice contar. Entonces directamente con el puntero elijo todo aquello que quiero que me lo cuente y ahora para terminar hago enter. Entonces me dice que hay 7 valores. Si contamos es 1, 2, 3, hasta el domingo serían 7 valores, 7 elementos, 7 celdas. Si elimino 1, ahora no tiene valor, solamente 6. Voy a poner nuevamente y acá tendríamos. Entonces para agregar una fórmula o función necesitaríamos lógicamente para la función el nombre de la función. A diferencia de la fórmula por ejemplo directamente puedo poner igual y comienzo a sumar haciendo clic sobre los números, esto, luego pongo el símbolo de más, luego esto, luego el símbolo de más y luego este otro del domingo y hago enter. Entonces el resultado sería de todos estos 152 de los números que hemos indicado, pero esto es una fórmula, no es una función. Esto de acá que tiene el nombre es una función, no es una fórmula. Entonces está claramente definido. Muy bien, si esto no sería una tabla, e incluso acá puedo seleccionar todo en herramientas y puedo decir convertir en rango y voy a decir ok. Ahora nuevamente estos son datos nada más, no es una tabla. E incluso para los estilos de celda podría decir que todo sea normal. Ahora si vengo a la parte de acá, vemos que de la hoja 6 me está diciendo desde dónde hasta dónde está sumando en este lugar. Muy bien, entonces ya sabemos cómo poner acá una función. Ponemos igual y el nombre de la función, y para la fórmula ponemos igual y vamos insertando los datos y las operaciones que queremos que haga. Si yo no sé el nombre de las funciones, venimos a la parte de fórmulas, hago clic en insertar función y comienzo a buscar según el área de mi interés. Entonces si busco todo, acá tendríamos coseno, seno, un montón realmente de funciones. Por último, vamos a ver, esto no vamos a ver de datos por cuestión de tiempo, tampoco esto de revisar porque es tan fácil como apretar ortografía y me va a ir buscando las palabras que están mal escritas y acá me va a corregir. Me dice que ahora si deseo comenzar acá a revisar todo, puedo decir que sí, y dice que todo está listo, que no hay ningún error ortográfico o gramatical.
Luego ya hemos visto vista, y en ayuda simplemente es para recibir ayuda directamente desde la Microsoft, o sea, desde su fuente de información. Básicamente esto ha sido el cómo manejar Excel. No olvidemos que tenemos un curso completo en nuestro canal, en nuestro otro canal de YouTube de Johnny Gallardo. Ahí tendríamos un curso muy completo de Excel 2019.